Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos recordar distintos aspectos que hacen nuestro pasado, con invitados que a veces son autores de libros, a veces son investigadores. Hoy tenemos un invitado que ya ha estado varias veces con nosotros, tiene una veintena de libros, por lo menos, además es un gran editor, dirigió colecciones importantes de nuestra historia, como la historia del Bicentenario para Ateneo, la historia del pensamiento argentino también con Ateneo. Pero antes de presentarlo voy a hacerlo parroquial, como hago siempre. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @EmilioPerina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que va a estar en las redes próximamente, donde muchas veces la gente nos termina escribiendo y comentando cosas de distintos programas. Este programa ya va acercándose a su año número 13, consecutivo, y como siempre con la compañía de Omar López Mato. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hoy sí que tenemos por de pronto... Espero que el programa va a salir bien y estoy casi seguro porque nuestro invitado en ese sentido es una de esas personas, claro, que además de saber, explica muy bien y tiene una forma de narrar muy amena, con lo cual... Ya tenés la mitad del programa la mitad del programa bueno, se hace fácil. Gracias por anticipado todavía. Se hace fácil. Pero además, y les advierto a todos para que se queden y escuchen el programa, nos vamos a dedicar a un personaje que en estos 12 años no lo hemos tratado nunca. Y es un personaje colateralmente lo hemos tratado, pero nunca le dedicamos un programa a él, que es una maravilla. Porque de algún modo, si hay en 50 años, prácticamente no puedes evitar nombrárselo. Exactamente. Aparece. Sí, siempre aparece. Pero nunca de protagonista central. Nuestro invitado de hoy es Ricardo de Tito, profesor, como dije, autor de numerosísimos libros que hoy no voy a mencionar todos, pero bueno, últimamente un trabajo extraordinario sobre Sarmiento y siempre... investigando, y el personaje al cual le vamos a dedicar el programa y lo vamos a recorrer con Ricardo es José María Paz. Y rápidamente les voy a contar, que nació en Córdoba en 1791, que a diferencia de muchos próceres contemporáneos, él era hijo de padre y madre criollos, sí. O sea, cosa que no se da ni con San Martín, ni con Belgrano, ni con muchos otros, ¿no? Inclusive muchos caudillos tan importantes eran hijos de matrimonios mixtos, en el sentido de que eran españoles con criollos o criollas con españoles, distintas mezcolanzas. Tuvo una infancia compleja, fue maestro en artes con conocimientos en latín, filosofía, derecho romano y matemáticas, algo bastante poco habitual, y cuando su vida no parecía ser la de un militar, en 1812 se alista como teniente en el ejército que venció en Tucumán y Salta, y luego, bueno, ya empieza una carrera que va a terminar con la sublevación de Arequito, cuando se disuelve el ejército del norte. Se distinguió en la batalla de Ituzaingó con Brasil, cuando se fusila a Dorrego en 1828, si no me equivoco, 28. ¿No? O sea que estamos próximos a los diciembre del 28. 190 años pronto. Salió a combatir a los caudillos del interior, derrotó 2 veces a Juan Facundo Quiroga, y cuando parecía que se iba a quedar con la pacificación del país y con todo el país, en una situación que después vamos a mencionar, es sorprendido por una partida que lo volea y lo toma prisionero y se termina comiendo 8 años de prisión, el señor, entre Buenos Aires, Santa Fe y creo que también en Luján. En Luján. En Buenos Aires queda durante todo el periodo rosista como una suerte de prisión domiciliaria. De libertad vigilada, exactamente. No existían ¿cómo se llama? Los receptores, sí. La electrónica que lo pudiera controlar. Pero... Se retiró, se escapó en algún momento de esa libertad vigilada, se fue a Corrientes, se puso a las órdenes de los que disputaban el poder al centralismo de Rosas. Curioso, un unitario peleando justamente para que Buenos Aires no tenga el monopolio de todo. Con quien le había discutido los argumentos económicos del manejo de la aduana Rosas, pero seguía alineando al Partido Federal, que era Ferré.
Y finalmente, bueno, después se retiró a Río de Janeiro, donde subsistió modestamente hasta que a la caída de Rosas fue ministro de Guerra y va a morir en 1854. Claro, el sitio de Buenos Aires. No, estuvo en Montevideo. Sí, claro, sí, estuvo en la Troya de Plata, claro. Y acá hizo también la resistencia del sitio de Lagos. Así es. Bueno, luego de esta sucinta biografía que leí de la solapa de las memorias póstumas que publicara en su momento Bonifacio del Carril, que es un libro de referencia, Las Memorias de Paz. Y digamos que hay coincidencia en considerarlas las mejores memorias del siglo XIX, digamos. Sí, entre esas y las de Iriarte, diría porque yo. Iriarte es muy divertido. Pero larguísimo. La Madrid es un mentiroso. Bueno, la Madrid es un mentiroso, tal cual. La Madrid es un mentiroso. Perdón, ustedes dicen larguísimas, pero estas son más de 1200 páginas. No, son bueno, 2 tomos de 600, Iriarte creo son que 5 tomos, si no me equivoco, Iriarte, o 4. No, más. O más. No sé si son 6 o 7. Pero además desapareció una parte. Bueno, de la memoria de vamos a... Sí. De acá sí. Bueno, estamos como picoteando. Sí. Claro, yo quise presentar el personaje porque no es un personaje que, salvo en Córdoba, donde tienen por él cierta devoción más que justificada. Y está enterrado en la puerta de la catedral. Y la General Paz, que divide a la capital de las provincias. Mira, por alguna simbólica razón. La General Paz es el General Paz. Muy buen apunte, Ricardo de Tito. Vamos a hacer la primera pausa, presentar los auspicios del programa y nos ponemos a conversar del Manco Paz y su increíble vida y todo lo que significó en 50 años de historia. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos propusimos, a sugerencia de Ricardo de Tito, sugerencia que aceptamos, la del profesor de Tito, revisar la vida de el Manco Paz, José María Paz. Y lo hacemos un poco siguiendo sus memorias póstumas, pero de Tito lo ha estado investigando últimamente, así que no solo sobre las memorias. Pero no puedo dejar, muchachos, de ver la advertencia que figura y que fue incluida en la primera edición de Estrada en 1957, no tiene firma, que dice: hace más de un siglo, en 1855, cuando los hijos del general Paz decidieron dar a la imprenta los manuscritos de memorias dejados por advirtieron a los lectores que no alterarían en lo más mínimo el texto autógrafo. No obstante esa expresa declaración, los originales no fueron absolutamente respetados. Inclusive me decías en el corte que se supone que falta un pedazo de la biografía. Se supone, no. ¿Que se perdió algo? Un historiador uruguayo muy famoso que estaba queriendo reunir material para una historia del Río de la Plata, lo visitó cuando él estaba en uno de sus exilios. Lamas. En Río de Janeiro. Le pidió prestado los escritos y se extraviaron, como pasa a veces con esos préstamos a los cazadores de archivos. No fue algo adrede, sino fue los azares que tienen los archivos. Sí. Quiero pensar bien. Lamas era politizado, fue colorado, fue un ministro colorado. Claro. Estaba ahí en esa época. Creo que coincidió. Fue después. Y eso fue en el alrededor del año 48, 49 debe haber pasado. Antes de que él volviera después de Casero. 50, ponele. Sí. Estaba viviendo muy pobremente en una granja de las afueras de Río de Janeiro. A veces no es un mal lugar para vivir pobremente. Sí, no, pero vivía realmente en condiciones. Los pobres de Río de Janeiro viven mejor que los de Siberia. La austeridad fue una característica en toda su vida. Dicen que nunca le alcanzó el dinero para comprarse cuando fue ungido como general en el campo de batalla de Ituzaingó, y que tuvo que usar un traje viejo al que le agregó jineta porque no tenía para comprarse el uniforme oficial. Y bueno, lo encontró allá, le pidió y nunca más, y es todo un periodo que él había escrito que desapareció y no se publicó nunca en ningún lado, o sea que no hay registro. Ahora, yo leyendo la solapa que Bonifacio del Carril, en su momento el editor de MC, que había sacado esa colección maravillosa Memoria Argentina MC, ¿no? Allá por el año 96, 95, por ahí, entre el 90 y pico y el 2000,
ahí decía que él estudió, que su carrera no pintaba para militar, ¿no? No, es más, hasta estudió teología, estaba más ordenado para el lado para el sacerdocio. Un poco de su infancia y de su adolescencia. Sí, la infancia era de una familia de buena posición. Bueno, nadie accedía a la universidad si no formaba parte de la élite. Bueno, pero tuvo la suerte, él en particular, de vivir en un lugar que había universidad. Claro, con lo cual, en Córdoba, sí, digámoslo, porque digamos la audiencia no tiene por qué saberlo. Es cordobés de nacimiento, y la ciudad de Córdoba, hay que recordarlo, en el momento que nace José María Paz, era más importante que la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Tenía más habitantes que la ciudad de Buenos Aires. Esa universidad ya tenía... Y la universidad tenía ya... sus cuantos años. Bueno, la de Buenos Aires va a ser fundada recién en 1821. Y está fundada por Trejo y Sanabria, que es descendiente directo de Garay, o sea, es familiar directo de Garay. Sí, aparte, tipo, siempre fue un intelectual, un jugador de ajedrez. Porque las batallas de Paz eran batallas de ajedrez, batallas planificadas en su cabeza antes de llegar al campo de batalla. Yo lo que diría por la pregunta de Emilio es que, bueno, hubo una revolución, la Revolución de Mayo. Y él estaba, en 1810 estaba con su hermano estudiando, y bueno, llegó la revolución y la guerra, como dice el Perindongui, revolución y guerra. Y inmediatamente Córdoba se transforma en un centro, en un anticiclón de la revolución, porque es donde se levanta Liniers, donde se trama la conspiración por derrocar a la primera junta. Bueno, y el joven Paz está ahí. Y pasa el ejército y se produce el fusilamiento. Me imagino la conmoción que habrá sido en la tradicional sociedad cordobesa, el fusilamiento de su alcalde. ¿Él en sus memorias narra alguna de estas cuestiones? No. Las memorias abarcan solo el periodo político. Él comienza claramente desde la batalla de Tucumán, que es donde, digamos, aparece por primera vez enlistado en acciones militares. Eso, él narra que es eso lo que lo mueve a contar la historia, porque insiste, creo que con justa razón, que la posteridad y que sus hijos, en la medida en que él había tenido una carrera muy amplia, iban a tener que defender su paso por la historia argentina, y que él estaba orgulloso de lo que había hecho, y entonces empieza, cuenta esos inicios junto a Belgrano, donde era un muchacho realmente, porque desde el 91 tenía 20 años. 21 Precisamente años. En una de las páginas de las memorias pone honor al general Belgrano. Sí. Él supo conservar el orden tanto en las victorias como en los reveses. Y eso me recuerda una frase de Napoleón que decía: serenos en la derrota, serenísimos en la victoria. Bueno, él está maravillado del éxodo jujeño, el que acompaña Paz. Y después de Vilcapugio y Ayuma, cuando retrocede el ejército, él enseguida establece paralelos entre cómo fueron los retrocesos de Belgrano y cómo eran los de Rondó. Y dice que... Claro. Bueno, sí, el agua y el aceite, está bien, pero por ejemplo, señala, para decir algunas de esas cosas que hacen que la historia se haga un poco más viva, el hecho de que nunca en el ejército de Belgrano había habido prostitutas, por ejemplo, que nunca las había visto. Soldadas. Soldadas. Sí. Soldadas. Bueno, y que en él, tanto en la segunda como en la tercera campaña al Alto Perú, esto se hizo hábito. Entonces, él señala esos detalles, quedó muy marcado para toda la vida del tema de la disciplina, de la constancia, de la seriedad en el trato, del respeto a los grados militares. En eso era un tipo belgraniano, digamos. Claro, disciplinario. Es un rasgo pareció, de Paz. ¿no? Es Digamos, un rasgo de Paz. Él toma una enseñanza de Belgrano y diríamos hasta la mejora y la extrema, la profesionaliza. Fue mucho más disciplinario. Claro, lo hace profesional porque no hay que olvidar que cuando San Martín reemplaza al ejército en el ejército del norte, esos meses Paz está ahí también. Sí. Y sin embargo, critica a San Martín porque dice que no ejercía la suficiente disciplina en el San Martín. Y por el otro lado, San Martín no lo acopla a su ejército.
Sí, es una cosa también curiosa. Ni lo pone como granadero, ni tampoco lo convoca cuando es la campaña de los Andes. No, en la Paz campaña no de está los Andes convocado. Paz no está convocado. Prescinde de Paz. Bueno, era un oficial joven todavía. Bueno, pero lo debe haber conocido. No creo que haya habido muchos tipos de su formación intelectual dentro del ejército. No lo sabía. No había. Entonces, le debe haber llamado la atención. Hay un cortocircuito ahí entre San Martín y Bueno, Paz. También es cierto que él ya vuelve lesionado. Bueno, acá viene la famosa Cuando frase. se termina la armada del ejército de los Andes, es después de la campaña al Perú, donde él sufre. Una es lesión. Conocido como el Manco Paz, pero Paz no era manco. Claro, no le faltaba el brazo, se había lesionado los músculos del antebrazo, entonces había perdido el dominio de la mano derecha, creo que era. Sí, la derecha. Por eso algunos historiadores revisionistas se han permitido el lujo de decir que cuando lo agarran, cuando es tomado preso, es porque no sabía cabalgar. Y no es que no sabía cabalgar, es que tenía que manejar la espada con la izquierda. Y como podía dirigir el caballo con la derecha. Usaba las riendas en la boca. Muchas veces se ponía. Esa sí que no se ponían las riendas en la boca y por supuesto para hacer equitación tenés que moverte con las rodillas y vas llevando al caballo con las rodillas. Bueno, sí. Pero muchas veces las antes riendas de se ponían en la boca. pausa, acá el doctor me ha introducido tremenda dictadura la del Manco Paz, porque hay que tener dientes para manejar. Sí, bueno, manejaba todo, pero en algún momento se tenía que poner las riendas en la boca. Bueno, después vamos a poder contar también otras cosas que van a llamar la atención de su historia. Bien. Vamos a la primera pausa del programa de hoy musical y seguimos aquí en Tenemos Historia con la visita de Ricardo de Tito, el profesor Ricardo de Tito, hablando de la vida del Manco Paz, a veces siguiendo sus memorias y a veces agregando otras investigaciones y otras fuentes. Seguimos en Tenemos Historia, nos acompaña hoy el profesor Ricardo de Tito, estamos revisando la vida del Manco Paz y yo, mientras López Mato y de Tito en los cortes continúan hablando, voy revisando cosas de las memorias póstumas. No, pero la verdad que además es un libro que no leí y que me debo. Y encuentro cosas maravillosas. Por ejemplo, el capítulo 5, Pretensiones y Debilidades, y dice Paz. Por ese tiempo apareció un caudillo que después fue célebre en la guerra civil y en la gloriosa resistencia que hizo a los españoles en la provincia de Salta. Hablo de don Martín Miguel de Güemes, simple comandante de milicias colocado en la frontera por el general San Martín. Poseía esa elocuencia peculiar que arrastra las masas de nuestro país y que puede llamarse la elocuencia de los fogones o vivaques, porque allí establecen su tribuna. Es toda una Sin embargo, era descripción gangoso. Decían que era gangoso Güemes. Bueno, él lo comenta también. Claro, él lo eso. comenta que con esa presencia personal lograba que se le prestara atención, aunque él lo dice con todas las letras, le costaba entenderlo cuando hacía arengas. Pero es muy interesante el párrafo que lo hayas destacado, Emilio, porque se tiene siempre un poco la cultura de que todo unitario habla mal de los federales y de que todo unitario habla mal de los caudillos y de que todos los caudillos hablan mal de los unitarios. Y es muy curioso, pero Paz encuentra varios de los líderes del partido que después va a ser opositor a él, que lo encomian, lo respetan, hasta el punto de que pasa 8 años, casi 9 años preso y no lo fusilan. No lo tocan ni Estanislao López ni Juan Manuel de Rosas. Pero y que lo respetan, porque no es que lo pusieron en grilletes, respetaron. Hasta le permitieron casarse en cautiverio y vivir con su esposa. Con su esposa, que era su sobrina. Su sobrina Margarita Güell. Y por ejemplo, todavía hoy, quien vaya al Museo de Luján puede ir a visitar la pieza en la que estuvo viviendo él y desde donde veía todo lo que sucedía. Y lo atendía el doctor Muñiz, nada más y nada menos. Así es, viajaba desde Buenos Aires por expresa recomendación de Rosas. Bueno, en una época Muñiz vivió en Luján. Bueno, pero volviendo a lo que leyó Emilio, él tiene Paz siendo un hombre que vendría a ser algo así como el modelo del militar profesional de su época, porque creo que en eso, digamos, si de la generación que formó San Martín
El que tuvo mayor trascendencia en los años siguientes es Lavalle, digamos. Famoso general sin cabeza. La espada sin cabeza. Paz, sin haber pasado por la escuela del regimiento de soldados a caballo ni la escuela europea, es el más europeo de los oficiales militares de la época. ¿Y eso lo obtuvo de estudiar? ¿Cómo? Era un hombre de muy amplia cultura en comparación a cualquier otro de los de su generación. Pero lo que quiero resaltar es que él logró entender en qué medida el jefe de las montoneras o el jefe como en el caso de Güemes del gauchaje tenía, ¿cómo era ese ascendiente? ¿En qué? Sí, está ¿Por qué Facundo era Facundo? ¿Por qué Bustos era Bustos? ¿Y por qué Güemes era Güemes? Y no lo utiliza para desacreditarlos, sino para decir, no estoy de acuerdo, pero tiene un valor, y es más, él reconoce, lo dice casi con todas las letras, que en un sentido, dice él, esto de Güemes o las huestes de Quiroga son más democráticos que lo que hacemos nosotros con los gauchos. Lo dice en las memorias. Sorprende, porque es muy raro que un unitario diga esto, ahora, excepto el bobo de Lavalle, que muchas veces se pavoneaba diciendo cosas que no se sabía qué pensaba, porque un mes decía una cosa y al mes siguiente decía otra. Y que recibía cartas que debían ser destruidas, pero él no destruía. Él no destruía, sí. O cartas de amor a la esposa mientras estaba con las novias. Claro, era una... Bueno, en esto tenía algunos la verdad, por eso digo, es el militar pero modelo, a mí, ¿no?, me llamó la atención el párrafo, no solo por lo que vos decís, sino la descripción del carisma que hace de Güemes, sino porque hace un reconocimiento de Güemes, cuyo reconocimiento en la historia y que lo ha colocado en el pedestal de los padres de la patria es muy reciente. Así es. Güemes ha sido un ignorante, marginal, un personaje marginal, sí, discutido. Cuando, por cierto, que me parece muy bien ese reconocimiento, ¿no?, porque su aporte no fue menor y además él lo conoció personalmente, o sea, lo que tiene Paz es que estamos hablando de un hombre que conoció a todos en persona. Todos, claro, sí. Con todos conversó, con todos combatió, contra todos combatió. O sea. Sí, al único que nunca llegó a conocer fue a Rosas, porque siempre que Rosas lo invitó a la casa lo atendió Manuelita. Qué curioso eso. Bueno, quería... y él lo cuenta, tiene la sospecha de que mientras hablaba con Manuelita, Juan Manuel estaba atrás de una, y dice, y vi una sombra que se movía, como insinuando de que el otro estaba queriendo conocerlo, pero no quería darle el lugar de lo recibí oficialmente al enemigo. Después vamos a ir sobre Rosas, la figura tal vez más controversial de nuestra historia. Pero ¿cómo era la relación o qué dicen las memorias sobre Quiroga? Porque Quiroga es otro personaje que la gente lo ubica en determinado novel, pero era un hombre mucho más culto de lo que se suponía, con una gran fortuna, preparado. Con Quiroga, Paz utiliza mucho la crítica a la mitología sobre Quiroga. O sea, él reproduce todas estas cosas del hombre caballo y de lo que la gente creía sobre Quiroga. La historia del Moro. La historia del caballo. La historia del Moro y la historia de que tenía, no me acuerdo la palabra, chihuanco, una cosa así, de que había que a un grito de él 200 de sus más furiosos montoneros se convertían en animales. Entonces Paz le dedica bastante, para desmerecer la figura de Quiroga, a todas esas creencias populares que andaban alrededor de él, y lo hace con un humor muy, muy sutil, no es burlón nunca. Y después, digámoslo para los oyentes, fue un golpe nacional las batallas de la Tablada de Oncativo, en los que Quiroga, que era considerado invencible en las batallas y en la cama, según sus adoradores, Paz le inflige 2 derrotas humillantes. En una de ellas, en la primera, Rosas quiso recibirlo en Buenos Aires como si hubiera triunfado. En la última, educativo. Claro, porque Paz se hace dueño de Córdoba y ahí
Quiroga tiene que venir a Buenos Aires, no le queda otra, porque ya el interior lo había conquistado Paz. Y bueno, y Rosas lo recibe como si fuese una si victoria. Hubiera sido un triunfo de él. Sí. Pero que más, hasta Quiroga piensa que lo está cargando Rosas. Bueno, porque nadie creía que Quiroga pudiera perder una batalla. Y es gracioso hasta lo que dice Quiroga. Dice, él se enoja con Rosas, efectivamente, pero dice, yo fui derrotado. Dice, no. Y fui derrotado, dice, con pasos de contradanza, dice Quiroga. ¿Qué quería decir? La contradanza es un baile que sobre todo empezó en el Alto Perú y que se mofaba de la danza cortesana. Se vestían y hacían burla a las formas cortesanas de bailar la gente del pueblo. Y por los movimientos envolventes que hizo, Paz, mirando cómo peleaban los montoneros, les devolvió con su propia ley. Exactamente, pero con una rigidez, porque él aparte utilizaba su escolta, un grupo seleccionado. Un grupo seleccionado en el último momento, ¡pum!, hay que golpear ahí. Y pegaba en el medio de los enemigos cuando nadie se atrevía. Y entonces eso armaba un desconcierto completo en las filas montoneras, porque le habían asestado un golpe donde nadie se le ocurría que iban a atacar. Y desde ese momento se rompía, digamos, el pelotón, que era la forma de atacar de la guerrilla rural argentina, y Paz empezaba ya a dominar desde los flancos y con la artillería, ¿no? Pero la primera era un movimiento de atacar como si fueran montoneros, los mejores, como dice Omar, los mejores hombres de su... Pero era un grupito pequeño, en efecto, y con eso les infligía... Bueno, tanto fue así que años después Urquiza hizo lo imposible para no enfrentarlo a Paz en Corrientes. Sí. O sea, lo persiguió hasta que lo dejó ir y evitó, porque se sabía que con Paz era imposible ganarle. Bien, una nueva pausa en Tenemos Historia y después seguimos conversando con el profesor Ricardo de Tito sobre la vida del Manco Paz, uno de nuestros generales más victoriosos y que bueno, ahora podemos contar esa malograda historia de, bueno, cómo es capturado precisamente porque estaba revisando el campo de la batalla, ¿no? Pero lo contamos después de la próxima. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Ricardo de Tito. Acá el doctor no está atento hoy, está muy entusiasmado hablando de todos estos personajes, y todavía no hemos tenido el espacio y los destinos póstumos, pero ya algún cadáver va a dar vueltas por ahí. Este terminó, estuvo enterrado en la personalmente Recoleta. Lamento que la audiencia se esté perdiendo las acotaciones del doctor justo cuando pasan música o avisos. Bueno, él la tiene, él estuvo enterrado en la Recoleta. Y después de donde estuvo enterrado, lo mandaron a Córdoba, está en la entrada de la Catedral de Córdoba, pero en el lugar donde estuvo enterrado Paz está Lonardi. ¿Está? Lonardi. ¿Sí? Lonardi en la Recoleta. Sí. Bueno, hay un párrafo acá, y todavía no pasé al segundo tomo, estoy terminando el primer tomo, donde para que se vea que las disputas políticas siempre existieron y que nuestros próceres y nuestros hombres ilustres no difieren mucho de lo que uno puede ver hoy en cualquier puja en el Congreso de la Nación. Y que los unitarios no eran un campo único. No, digamos. Tampoco. Dice, el general Lavalle transó con Rosas casi en los mismos momentos que yo vencí a Quiroga en la tablada. Y entonces fue cuando expidió aquella célebre proclama en que más o menos decía: no he encontrado sino porteños en los que eran más enemigos, unámonos y tiemble el que de afuera venga a hollar el suelo de la provincia. O sea, Lavalle poniéndose al servicio de la provincia de Buenos Aires. Y agrega, como si fuera poco, agrega Paz en sus memorias: y este era el hombre que poco antes había invocado mi auxilio. Bueno, lo mató a Lavalle. El famoso libro de Flori García Belsunce, Historiadores Argentinos, incluye un cuadrado con sus dos ejes. Y entonces
plantea federales del interior, federales de Buenos Aires, unitarios del interior, unitarios de Buenos Aires. Y explica cómo Lavalle y Rosas en muchas cosas estaban mucho más de acuerdo entre ellos que con Paz u otro hombre del interior. Y cómo Paz y Lavalle podían estar más de acuerdo en cuanto al régimen político que federales de capital o del interior. Y ese párrafo es elocuente, porque efectivamente el dicho de Lavalle cuando tranza con, como dice textualmente Paz, es: entre porteños lo arreglamos. Lavalle, o sea, en su ingenuidad y por ser un bocón. Exactamente, un ingenuo porque Rosa después le hizo la vida imposible. Porque, bueno, porque obviamente. Pero ahí se deja ver también ese carácter localista y del interior de Paz, que nunca lo pierde. Porque en realidad solo sirvió a Buenos Aires en forma directa después de Caseros, en el 53 y 54, hasta que se muere, cuando es ministro de la Gobernación de Buenos Aires y ministro de Guerra. Durante todo el resto de sus luchas, o fue bien de la República o del proyecto de República, las Provincias Unidas o como se le quisiera llamar, tanto en el Ejército del Norte como en el Ejército Republicano que va al Brasil, y en las luchas contra los federales siempre aliado a poderes provinciales, no a Buenos Aires. Sí, aunque Montevideo. Incluso Montevideo, necesito Montevideo, pero quiero decir, los frentes que armó, los armó con los tucumanos de la Madrid, con Ferré en Corrientes y en parte con los Madariaga de Corrientes también, y después en el sitio. Pero en relación al riñón unitario rivadaviano, digamos, él no tuvo una relación estrecha, no era un hombre que se sintiera cómodo en los salones clásicos. Es más, escribe con bastante distancia de Echeverría y digamos, de la generación del 37, no se siente cómodo. Es un hombre curioso por eso mismo, porque tiene ambigüedades de ser un militar, un hombre de a caballo, como no podía ser de otra manera un militar de aquella época, pero un unitario del interior. Y digamos, y esto lo presenta siempre con matices distintos. Con Lavalle nunca logró trabar, digamos, ni siquiera algo que dé una cercanía de amistad. No, bueno. Y mucho menos con la Madrid, a quien consideraba un botarate, lo dice con todas las letras, ¿no? Bueno, el que digo la Madrid porque la Madrid es el unitario tucumano. Claro. Vamos a dar la información. Es casi la contrapartida de Paz, porque es uno que no ganó ninguna batalla a pesar de combatir más de 50 años. Bajo la conducción de la Madrid se perdieron. Y de un tipo todo, que se hizo famoso por lo valiente y a Paz se echó famoso por lo inteligente y lo táctico, y no especialmente porque él se hubiera dedicado a cortar cabezas, porque no hay registro en realidad de que Paz participara ni siquiera, bueno, en las acciones. En realidad, después de la tablada, quinta los la Madrid. Para mí fue el coronel de esa. También. Fue el coronel de esa que quinta. De esa. El que quinta lo. Pero y después la Madrid. Cada 5 debe ser fusilado. Y después la Madrid va a La Rioja y hace un desastre. Bueno, la Madrid, cada vez que podía. Y Lavalle lo mismo. Bueno, pero Paz desautoriza en la Madrid en ese desastre. Ajá. Paz, siendo jefe ya de la Liga, la Liga del Interior, que digámoslo, porque mientras subía en el poder Rosas en Buenos Aires y logra el pacto federal con Entre Ríos y Santa Fe, Paz logra reunir a 9 provincias. Todo el norte, de Jujuy, Córdoba para el norte. Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, las 3 de Cuyo, San Luis, San Juan, Mendoza y Córdoba. Hay un periodo en que 9 provincias lo aceptan como jefe supremo, con ese título, al general Paz. Y efectivamente, vos comentabas antes, Emilio, el tema del incidente, de cómo tontamente cae preso, era su manía de estudiar el terreno. A él no le gustaba presentar combate sin ir a ver dónde iba a combatir. Y en esa exploración confundió una partida enemiga con una partida propia. Bueno, y además que no era muy difícil porque nadie tenía uniforme. Claro, y además porque se habían justamente la identificación de colores hizo que él viera a lo lejos el color cambiaron los colores propio. Acá lo cuenta así, él refiere a una ordenanza que mandé y no volvió, y la causa fue
que habiendo dado con los enemigos fue perseguido de estos y escapó, pero tomando otra dirección, de modo que nada supe de él. Mientras tanto yo seguía la senda y viendo la tardanza de la ordenanza, manda un oficial, un teniente Arana, con el mismo mensaje y a ver dónde estaba la ordenanza, a que se adelante. Se adelantó Arana y continué tras él mi camino. Ya salíamos del bosque, ya los tiros estaban sobre mí, ya por bajo la copa de los últimos árboles distinguía a muy corta distancia a los caballos sin percibir aún a los jinetes. Ya en fin los descubrí del todo sin imaginar siquiera que fuesen enemigos y dirigiéndome siempre hacia ellos. En ese estado vi al teniente Arana que lo rodeaba muchos hombres a quienes decía a voces: allí está el general Paz, aquel es el general Paz, señalándome con la mano, lo que robustecía la persuasión de que aquella tropa era mía, y parece que Arana estaba buscando salvar su pellejo a costa del de Paz. Con lo cual, él intenta una fuga, pero de vuelta le gritan: párese, general Paz, no le tiren que es mi general Paz, no duden que es mi general, y él de vuelta se confunde y no sabe si es tropa enemiga o tropa propia, hasta que finalmente le volean el caballo. Cuando se da cuenta quiere huir y le volean el caballo. Y después cuenta cómo lo trasladan hasta Santa Fe, que es donde estaba Estanislao López. Lo respetaron porque era una cosa muy rara. Dice que se transformó en un fenómeno popular el asunto de que al general Paz lo llevaban preso, y que cuando llegan a la ciudad de Santa Fe eran como 500 personas que lo venían a recibir. Pero lo respetan porque al mismo tiempo lo tomaron preso. Lo respetan como guerrero de la independencia, seguramente. Claro, pero al mismo tiempo no, porque al mismo tiempo lo tomaron preso al fraile al lado. Lo toman preso en esa época, y cuando lo llevan a Córdoba lo empiezan a insultar, y fue ese famoso momento que él se da vuelta y dice: has enlutecido la patria, le dicen al fraile, y el fraile se da vuelta y dice: pero también le he dado momentos de gloria. Fíjate vos, ese respeto que le tenían a Paz no se lo tenían al fraile, cuando los dos habían sido guerreros de la independencia. Más el fraile que estuvo en Perú. Pero como ya hemos hablado el fraile con unas conductas un poco sinuosas, ¿no? A veces para la izquierda, a veces para la derecha, a veces para a veces arriba, abajo. El fraile era... Yo creo que Paz inspiraba... El fraile sí que me recuerda a varios gobernadores puntanos de esta época. El fraile... Yo creo que inspiraba autoridad, Paz. Claro. Que era un tipo que inspiraba autoridad. Claro, serio. Tipo serio. Nos vamos a la última pausa del programa de hoy y seguimos conversando con Ricardo de Tito sobre esta vida apasionante y estas memorias póstumas tan vivaces del general Paz. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, y estamos hablando de la vida del Manco Paz, que decíamos recién en el corte, un hombre íntegro, un hombre coherente. Toma de su autobiografía, de sus memorias póstumas, el editor Bonifacio del Carril, Palabras de Paz, donde dice: escribo lo que siento, lo que pienso, lo que he visto, según lo he comprendido, sin preocuparme mucho de pomposos panegíricos. Hombre soy, muy sujeto a pasiones y errores, pero tengo a mi favor que se me conoce incapaz de una impostura. No me acomodé a la época en que me tocó vivir. Cuánto para aprender de esto. Y nada menos que Vicente Fidel López, un hombre de prestigio, si los hay, y uno de nuestros primeros historiadores, dice de Paz: por sus labios no pasó jamás una mentira. Es una condecoración extraordinaria. Seguro. Y López no era de regalar. No era de regalar elogios. No, y aparte conocía bien a la gente. Era un tipo con una percepción psicológica de los individuos. Bueno, yo les había propuesto en el corte saltear la caída de Rosas y hablar de los últimos 2 o 3 años de su actuación política. Él va a ser ministro de guerra, va a ser legislador, y ya afincado en Buenos Aires, ¿no? Y va a tener una relación con Mitre
a veces coincidiendo y a veces no. Bueno, bastante estrecha. Tenían un mutuo respeto. Mitre fue su oficial durante la época del sitio de Lagos. Es decir, Paz venía con una larga experiencia en manejar un sitio como el de Montevideo durante tanto tiempo, en donde también había estado Mitre. Él apostó el sitio un año y luego es donde se retira y deja en manos de otros. Bueno, el de Montevideo. Entonces, cuando se plantea el sitio de Buenos Aires, que es, digámoslo, después del acuerdo de San Nicolás, durante el transcurso del año 52, él ya es un hombre grande. Sí. Y él espera el resultado de Caseros. No quiere llegar, no quiere involucrarse en el gesto grande. Tuvo, y esto creo que hay que rescatarlo especialmente por las muchas veces superficiales críticas de los revisionistas a todo unitario, como si todo el mundo fuera igual. Él jamás se plegó a el sostén de la Armada Francesa contra Rosas. Se negó a participar de cualquier cosa que tuviera que ver con injerencia externa en los problemas internos. Y eso es algo muy, muy peculiar, muy peculiar, que lo distingue claramente de toda, aquellos que con la furia de derrotar a Rosas agarraban lo que venía, digamos, ¿no? Bueno, recién Omar mencionaba... No, es importante porque también en lo de Mitre va a mostrar, ahora lo que vos planteabas, una personalidad distintiva. Bueno, y mencionaban a Mitre, y tengo palabras de Mitre sobre el general Paz. Mitre dice: después de San Martín es nuestro numen guerrero, Paz es nuestro primer maestro, el más completo de nuestros generales. Nada nos ha pedido, ni poder, ni riqueza, ni gratitud, ni nada de lo que pueda halagar la vanidad humana. Bastaba a esa alma tan bien templada la satisfacción de cumplir con el deber. Hacer lo que hay que hacer, algo que hoy sería un buen... Bueno, pero y hacerlo bien. Aparte de otra cosa, es decir, y hacerlo Mitre bien. no lo conoció a San Martín, pero Mitre sirvió a las órdenes de Paz, y Paz le tenía un especial respeto. Está el famoso episodio cuando a Mitre, en los potreros de Langdon, que deberían ser en Constitución, le pegan el disparo en la frente, y que el propio Paz fue a ver qué le estaba pasando a Mitre cuando lo estaba operando. No. Y agrego una más. Otra vez para el unitario raro. Su mano derecha durante muchos años fue Derqui. Claro. El secretario ¿Quién fue Derqui? Secretario del fue Derqui. ¿Quién fue Derqui? Presidente de la Nación, sucesor de Urquiza. Sí. Y el primero, de hecho, que es presidente de la Nación Unificada en el año 60. Bueno, ¿qué pasa en el momento? Porque un hombre puesto por Urquiza, o de consenso entre Urquiza y Buenos Aires, fue la mano derecha toda la vida de Paz. Es verdad. Hablaste, y lo mencionamos antes en uno de los cortes, el momento de la separación de Buenos Aires, uno de los momentos sin duda, tal vez el más dramático de la historia argentina, ¿no? Después del sitio, sí, porque, digamos, Buenos Aires decide... Esto pudieron ser dos países, por ahora sigue siendo uno, pero pudieron ser dos países. ¿Cuál fue la posición de Paz en Pudieron esa ser cuestión? 3 países, porque en realidad Urquiza tenía pensado separar La la Mesopotamia, claro, unirse claro. con Uruguay hasta Paraguay y no sé si Santa Fe. Pero esa separación y los pero, farrapos en Brasil. Los planes, el país minuano, ¿no? Le decían. Ahí los planes, los que quieras, porque hubo de los planes más disparatados. No, también hubo un rey de la Patagonia. Pero, sí. No, bueno, pero ese fue rey de pacotilla. Esto fue un plan real de un tipo separación real, estuvimos separados durante 8 años, 8 años. 2 países y dos gobiernos distintos. Y ahí es donde la memoria de Urquiza debe ponerse en el lugar que corresponde, Por al supuesto. haber abierto La posibilidad de la política unificación. a la unidad, a pesar de haber triunfado militarmente. Porque el mérito de Urquiza es enorme y nunca se le reconoce. O haberle concedido la victoria. Sí. Mucho más que a otros. Pero estamos mezclando muchas ideas. Volvamos al amigo Paz. Esa idea me interesa porque mucho más que a otros a los cuales, es el caso de Rosas, todo el mundo dice mantuvo íntegra la República, mucho más que Rosas, Urquiza hizo por mantener íntegra la República con ese gesto. Urquiza se muestra como un extraordinario político en ese momento, porque dice, no tiene más sentido continuar, y hacia dónde vamos.
Bueno, y yo quiero recordarle a la audiencia que la nuestro país en ese momento. Pero lo voy a traer desde otro lado. ¿La audiencia sabe cómo se llama este país? ¿El país en el que vive? Se llama República Argentina y está autorizado por la Constitución a que se use también el término Nación Argentina. Pero además nos llamamos Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso es la que declaró la independencia. No sé si todo el mundo tiene claro de que nuestra Constitución, con la reforma del 94, mantiene el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata y es un nombre legal y constitucional de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque había una tradición que en el año, producto de la secesión del 52, en el 59, las batallas del 59 y 61, Cepeda y Pavón, y el Congreso Constituyente del 60, retoman el nombre de Provincias Unidas porque era un nombre altamente representativo. Provincias Unidas, claro. No provincias desunidas, como se decía en broma en los años 30, 40, 50. Bueno, ¿y qué pasó con Paz? Bueno, Paz muere en el 54, ya estaba muy viejito, había sido ministro de Guerra y es elegido para la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, cuando se vota la Constitución para dividir la provincia de Buenos Aires, para separarla del resto de los 13 ranchos, como decían acá, a las otras 13 provincias, el único que alza la voz en contra de esa posición es Mitre. Mitre plantea que el destino nacional es el de un solo país, una sola república, etcétera, y Paz pide la palabra para decir sostengo la posición y doy el voto por la posición de Mitre. Fueron los únicos dos votos en contra de la secesión en la convención, Mitre y Paz. Digamos, como estuvimos hablando de esto, que no quede la imagen de que Paz era mitrista, sino que coincidió en el concepto de que una sola república, que en realidad es la batalla de toda su vida, la de un combatiente por la república, desde las filas unitarias, pero como él mismo lo dijo, importante, en el 30, cuando era gobernador de Córdoba, que iba a llamar a la realización de un congreso y que si la mayoría de las provincias votaba que el régimen que se aprobaba era federal, él iba a aceptar la resolución de la mayoría. Está escrito en sus memorias. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos quedamos sin tiempo. Omar, nos reencontraremos la semana que viene y yo voy a reiterar lo que para mí debería ser la recomendación de leer estas memorias, ¿no? Vicente Fidel López decía, por sus labios no pasó jamás una mentira en estos tiempos de posverdad. Qué bueno es leer las memorias póstumas del general Paz. Hasta la semana próxima.